Bien, gracias. Si hay alguna otra llamada, le damos paso. Ya tenemos acá con nosotros a la ministra de Gobierno, Dinosca Montalvo, quien gentilmente ha accedido una vez más a conversar con los oyentes y cibernautas de Radio Red y Noticias 180 Minutos. Ministra, buenos días. Gracias por estar acá con nosotros. También está con nosotros René Quevedo, consultor. Ministra, un balance de la situación actual del país ayer. Por un lado vimos que continuaban protestas en algunas áreas que fueron luego sofocadas por la Policía Nacional a través de control de multitudes. Vimos en Darién, vimos en Tolé, vimos en Chiriquí, vimos en Panamá Oeste, vimos en la universidad, pero también en Bocas del Toro hay otra situación, Bocas del Toro cerrada, y sí cuestionábamos esta mañana que no podemos, eso sí, no lo vamos a tolerar nunca, promover la anarquía y el caos a través de amenazas de cierre o de toma de instituciones públicas. Eso yo jamás voy a estar de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con la protesta, porque la Constitución nos los permite a todos los ciudadanos, a todos sin excepción, pero amenazar de tomarnos instituciones públicas, eso sí no, gústele a quien le guste lo que acabo de decir. Señora ministra, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, Álvaro, y muchísimas gracias como siempre por permitirme comunicarme con tus oyentes, tu audiencia. Y sí, definitivamente, tal cual lo has dicho, una cosa es la protesta, es un derecho, yo he protestado, creo que ese es un derecho que tenemos todos como ciudadanos, y definitivamente eso es muy distinto a lo que vimos el día de ayer. Tener un país bajo amenaza, eso no es posible, no se va a tolerar, y definitivamente el gobierno tiene que responder a la protección que debe dar a las mayorías, no a grupos que de alguna manera están o no están de acuerdo con alguna situación y por vía de la fuerza pretenden de alguna u otra manera imponer su criterio. Lo que hemos estado viendo estos días, pues definitivamente Bocas del Toro siempre ha sido hasta este momento nuestro punto focal, donde estaba el cierre, donde de alguna manera se ha sido prudente con la forma, con ese llamado, por favor a que desalojen las calles, a empezar pues esa mesa para revisar cualquier situación que hayan tenido en su momento los de Citraibana con el tema de la ley. Se ha tenido conversaciones con ellos, sin embargo hemos visto pues que a lo largo de los días lo que está imperando es la intransigencia, el no querer escuchar, el de repente decir es todo o nada, es como yo lo digo, y definitivamente pues esa no es la vía. No se puede tener una provincia secuestrada en este momento por un grupo. Hemos estado viendo pues que a lo largo del país se han estado activando otros puntos de cierre, ya no es la Caja de Seguro Social. Ayer yo veía que los reclamos incluso se hablaba de un tema de tierras que estaban hablando algunos otros grupos. O sea, se están combinando muchos temas a la vez y se está perdiendo incluso el fundamento de lo que inicialmente era la protesta, entendiendo que ahorita mismo la ley 462 es eso, una ley vigente de la República, existen las vías, está la asamblea regresa el 1 de julio, si hay alguna situación que se quiera manejar, alguna modificación que se quiera hacer, pues ese será el momento. Siempre existen las vías para cualquier tema que se quiera abordar en cuanto a la ley, pero definitivamente la anarquía, el caos y tener secuestrada provincias, comunidades enteras, eso no es posible. Señora ministra, hay dos escenarios, uno de ellos el de Bocas del Toro y otro escenario el del resto del país. En el caso de Bocas del Toro es mucho más delicado si lo vemos como provincia, porque hay de por medio en juego todavía, quiero tener la esperanza, y por eso hablo así, que hay en juego más de 5.000 puestos de trabajo. Hay muchos negocios que están en este momento siendo afectados, muchísimos, gente que está al borde del colapso a nivel empresarial. ¿Qué se va a hacer? ¿Se va a abrir Bocas del Toro
¿O vamos a seguir en esto? ¿Cuál es el plan del gobierno? Mira, ya después de lo que se escuchó ayer, creo que la comisión que estuvo en Bocas del Toro hizo un último intento por un llamado a la razón. Como tal lo dices, se está perjudicando mucha gente. Todos los días nosotros recibimos comunicación de que por favor se abra. Es un clamor de la provincia como tal y se está afectando. Además de los 5.000 empleos, el resto de la población productiva, el resto de los empleos están en juego también con este cierre. Entonces, definitivamente, el gobierno tiene que abrir. Nosotros tenemos que, al final, entender que no se puede mantener esto por largo tiempo. Se estuvo haciendo, se trató de mantener esa comunicación, entrar, ¿sabes? Más que nada, a tratar de llamar, como te dije inicialmente, a que no se estuviese perjudicando a terceros dentro de esa protesta que inicialmente empezó por parte de Citraibana. El problema es que se ha perdido a través de tanto cierre y de la forma como se ha hecho, incluso el objeto de por qué ellos estaban cerrando. O sea, el sindicato queda sin ninguna justificación de estar en la calle una vez que Chiquita Banana pues decide que va prácticamente a cerrar la operación en la provincia. Entonces, ante esa circunstancia y el estar en la calle en estos momentos y perjudicando y violentando incluso los derechos de los demás, definitivamente el gobierno va a abrir. El gobierno va a abrir, esto no se puede mantener más en esta situación y definitivamente nosotros tenemos que entrar ya a proteger al resto de la provincia. No se puede tolerar que un grupo se mantenga y ya de esa manera, o sea, están sitiando prácticamente la provincia de Bocas del Toro. Sabemos que no va a ser sencillo, pero definitivamente esto no se puede permitir que siga creciendo incluso a ese nivel de amenaza, de tomarse las instituciones y que esto se descontrole poniendo en riesgo incluso la vida de los mismos que están protestando en este momento, que dicho sea de paso, muchos ni siquiera entienden por qué están protestando. Muchos ni siquiera tienen por qué estar protestando. ¿A qué se refiere, señora ministra? No entienden por qué están protestando. Cuando tú les preguntas cuál es la situación de su protesta en estos momentos, se ha sacado un montón de temas que ni siquiera están. Citraibana es algo muy puntual. Es ese sindicato, es el sector productivo bananero. Empezamos a hablar de la ley 462, se hicieron acercamientos muy puntuales, se hizo todo para que al final el sindicato como tal, el sector bananero, estuviese tranquilo de que se iba a arreglar lo que ellos consideraban en algún momento, manteniendo esa especialidad que tienen ellos como sector. Sin embargo, tampoco eso fue posible. Entonces, al final, ¿cuál es el argumento adicional que tú aportas? Realmente, ¿qué estás discutiendo dentro de todos los elementos que han salido para tener una justificación del cierre, cuando ninguno de esos está puesto en el tapete? O sea, hemos ido avanzando en temas incluso de límites. Hemos tenido que la protesta se ha escalado porque le dieron unos títulos posesorios a personas que no le correspondían en el año 2005. O sea, lo que estamos viendo son un montón de situaciones que al final solamente tratan de decir o justificar la razón de cierre, perdiendo el objeto inicial que se tenía. Entonces, ya al final, pues, nosotros no podemos seguir manteniendo una conversación con quien no quiere escuchar. Y que realmente en este momento, pues, nada justifica que se mantengan en la calle perjudicando como se está haciendo a toda una provincia. Ok. Señora ministra, ¿la empresa aún se mantiene en Panamá o la decisión de retirarse ya es irreversible? Nosotros lo que tenemos ahorita mismo es que la empresa pues definitivamente ha avanzado con los despidos. Son despidos masivos. Entendemos que van a presentar pronto 1.600 liquidaciones más. Entiendo que ya también muchos trabajadores están acudiendo a retirar sus liquidaciones porque eso es insostenible en el tiempo. Entonces, sobre la permanencia o no, o sea, si estás haciendo el proceso, lo que entendemos también es que de alguna manera, y ellos lo anunciaron, o sea, no soportaban más un día de cierre, y el resultado lo tenemos con los despidos que se están dando en este momento. La recuperación es complicada, o sea, la pérdida que ellos tuvieron en las fincas, al final recuperarla no es tan fácil como que hoy abrimos y vamos a poder avanzar con la recuperación. Estamos hablando de banano, de un producto que es perecedero,
y al final la pérdida pues está allí. La empresa tiene su posición y definitivamente pues lo que estamos viendo es que están avanzando un proceso que va a tener un desenlace que lamentablemente pues va a perjudicar a la provincia. Ministra, vamos a abrir Bocas del Toro, dice usted. ¿Será a través del uso de la fuerza? Nosotros, la única manera, y quienes están en este momento en capacidad de mantener el orden público y evitar que se impida el derecho al libre tráfico de los demás, definitivamente son los estamentos de seguridad. Nosotros hemos estado monitoreando en todo momento la forma en que el Ministerio de Seguridad está llamando al orden y definitivamente pues abriendo las calles. Se está tratando de evitar en la mayor medida posible la confrontación, pero Álvaro, existe la desesperación ya también del ciudadano. En el 2023 ocurrió un hecho muy lamentable porque el panameño está desesperándose. En ese momento hubo desesperación. Recuerden que ni siquiera fueron los estamentos, fue la misma gente que estaba en el tranque. Cuando tú le empiezas a impedir el paso a personas que tienen que ir a una cita médica, que están ante una urgencia, que tienen horas paradas porque un grupo pequeño está tumbando árboles, está cerrando, no es el caso de Boca del Toro, que está, pues definitivamente, como te dije, ese es nuestro foco. Se tiene, al final vas a tener una situación que a un grupo no le va a gustar, pero nosotros tenemos que entrar a abrir, a despejar, a recuperar el orden en la provincia, por lo que se está dando pone en riesgo incluso a los mismos que se están manifestando de una o de otra manera. Y sí, esa es la única manera. Al final los estamentos de seguridad sabemos que van a entrar y van a replegar a los que estén en las calles para poder abrir. Entonces, el llamado es a eso, a que por favor evitemos que se llegue a esos estallidos que se pueden dar en un momento, porque la confrontación va a venir por parte del que no se quiere retirar. Y eso es así. Eso lamentablemente es la vía que vamos a tener que abrir si deciden mantenerse, incluso mantener bajo amenaza la provincia de Bocas del Toro. Mire, ministra, me gustaría su opinión sobre la homilía del arzobispo de Panamá el día domingo. Él hablaba de la zozobra y el desencuentro que vivimos en estos días son producto de la suficiencia arrogante del que no escucha, del que da la espalda a las legítimas aspiraciones del pueblo, expresó Monseñor Ulloa ante miles de feligreses reunidos en la tradicional cita eucarística. El líder de la Iglesia Católica panameña advirtió que la violencia y la confrontación nunca podrán ser el camino para lograr la paz y pidió a todos los sectores, especialmente a los responsables políticos, actuar con humildad, apertura y compromiso con el bien común. Ulloa reconoció el profundo malestar de la población frente a decisiones que afectan el bienestar colectivo y reiteró que el país necesita más que nunca una escucha real, no de forma sino de fondo. En ese sentido, instó a abrir un diálogo genuino sin imposiciones ni agendas ocultas. ¿Cuál es su reflexión sobre este punto de Monseñor Ulloa? Mira, y comparto totalmente con lo que ha manifestado Monseñor Ulloa, porque esa ha sido nuestra posición. Desde que empezaron estas protestas, Álvaro, y si hay una persona que ha estado en la parte que a mí me toca, porque el Ministerio de Gobierno lleva adelante lo que es el Viceministerio de Asuntos Indígenas. Si hay una persona que ha estado en los territorios indígenas, he sido yo. Cuando iniciaron las protestas, si hubo un llamado y una solicitud y una petición en cada gabinete, en cada reunión, a evitar precisamente esa confrontación con los grupos indígenas, entendiendo, y te lo digo con toda la verdad que te pueda manifestar en este momento, mis territorios indígenas no son los que están en la calle, los grupos indígenas, las comunidades indígenas, muchos se oponen también a que se estén dando este tipo de cierres donde muchas veces se utilizan a precisamente pobladores indígenas para trancar, porque son los que sacan de comunidades muy apartadas, quedan solos en las calles, como dicen ellos, somos los que terminamos poniendo el pecho, nuestros jóvenes, nuestros pobladores,
Y mira, al final la mayoría no ha bajado, el pueblo no ha bajado. Están bajando de repente grupos que pertenecen a un sindicato en particular, grupos que pertenecen a un gremio en particular, personas que también de repente pueden tener algún interés particular. Sin embargo, nosotros nos hemos mantenido en conversación constante con la dirigencia, con los congresos, pidiendo que por favor mantengamos la calma y en alguna medida se ha logrado. Como te dije, está concentrado en el grupo, sí, mayoritariamente son indígenas los que pertenecen al grupo de Citraibana. Sin embargo, los pueblos indígenas como tal no se encuentran en la calle en este momento, porque a ellos les interesa que se les responda en materia de salud, materia de educación, materia de seguridad. La conversación ese diálogo, tenemos alrededor de 3 semanas con este grupo de ministros que están viajando a Bocas del Toro, a Changuinola, a conversar, a tener esa apertura para poder hablar, buscar una solución en el punto específico donde ellos se sentían afectados. Y sin embargo, no se ha logrado, porque estamos buscando otro tipo de intereses, otro tipo de cosas que ya, o sea, pierde sentido lo que ellos decían que se les había tocado su ley. Todo se conversó, la apertura del gobierno ha estado, y hasta este momento lo que ha prevalecido por parte del gobierno es prudencia. Hechos que se han dado, pues sí. Hubo un tema ahorita mismo, pues se habla, por ejemplo, de unas apresiones que se hacen de grupos indígenas. Perdón, Álvaro, el tema de esas apresiones no guarda relación ni siquiera con el tema de la protesta. Se giró una orden de conducción en su momento por personas en un video donde se vieron agrediendo a una persona indígena también, y que la víctima pone la denuncia ante el Ministerio Público. Y se gira pues esa orden de aprehensión y no se puede obviar el procedimiento de ley. Eso es así, las personas fueron aprehendidas, se les hizo su audiencia, se cumplió con el debido proceso, van para una apelación, pero esto no tiene nada que ver con la situación que se dio específicamente por la protesta. Es por una agresión a otra indígena que encima de eso convive con ellos, que sí, que forma parte de los estamentos de seguridad, que muchas veces le ha prestado un servicio a la comunidad. Los otros temas que se están dando tampoco guardan relación, vienen de hechos del 2022. Si ha existido en este momento, creo, es un llamado a la prudencia. Yo le he pedido, por favor, en la medida de lo posible, permítanme que yo converse. Conmigo se comunican cuando han ido a protesta. A mí me han dicho, vamos a tener una protesta pacífica. Por ejemplo, en el Megápolis hubo una, y me llamaron los que estaban haciendo la protesta. Estamos viendo los antimotines, por favor, ministra, es pacífica, que no nos ataquen. Yo tranquilo, no los van a atacar. Nadie los va a afectar en tanto no cierren la calle. Y se ha cumplido en la medida de lo posible que se haga de esa manera. Entonces, sí ha habido una comunicación, a veces también las redes sociales presenta quizás una parte de la verdad, quizás magnifica lo que está ocurriendo en un momento. En Arimae eran grupos, lo que más teníamos era, se tumbaban árboles, ellos mismos se estaban exponiendo, dejaron y perjudicaron a la comunidad, porque tumbaron ellos mismos postes de luz, afectaron la comunicación. En algún momento se dijo que nosotros los teníamos incomunicados. Eso no es cierto. A mí, bajo ninguna circunstancia, me conviene perder comunicación con las comunidades, porque son comunidades muy apartadas. A mí se me accidentó una persona, la persona se cortó, la misma comunidad estaba pidiendo ayuda antes de que se cayera el tema de la red celular, y los cierres por el tumbe de los árboles hizo difícil que nosotros pudiésemos llegar a esa persona que se estaba desangrando en ese momento, y nos mandaron las imágenes y sencillamente pues no nos permitían entrar. ¿Cómo yo voy a pretender estar incomunicada con ellos si lo que necesito es salvaguardar ese resto que no está participando en las protestas? Hay una dirigencia, hay un componente político, sabemos, y sí te lo digo, sé que han ido personas de Suntrack a decir qué es lo que tienen que protestar, qué es lo que está pasando, que apoyen, a conseguir apoyos, pero está sacando a la gente diciendo verdades a medias, está sacando a la gente exponiéndola, pero quizás el grupo de Suntrack que va se retira y los deja a ellos ahí en la calle. Y quizás ese es el punto que quizás me golpea más a mí, porque los dejan, utilizan incluso hasta niños, los ponen allí porque saben que eso de una u otra manera pues impide que de alguna forma se avance para poder hacer que la gente se retire.
Entonces empezamos a utilizar hasta niños como escudo para mantener la protesta en la calle, y eso no es justo. Estamos exponiendo a gente sumamente vulnerable a una situación que ni siquiera en este momento forma parte de las protestas, porque con ellos se está trabajando. Con ellos se está llevando proyectos, se está atendiendo sus solicitudes, sus reclamos, sobre todo en estos territorios. Arimáez cerró, un día anterior habíamos estado reunidos, revisando temas de límites, de situaciones de seguridad que ellos mantienen, de los proyectos de salud que ellos reclaman, y de repente me encuentro yo, cuando estamos avanzando, con un anuncio de vamos a sacar a todas las entidades del gobierno que se mantengan en tierras colectivas. Entonces, ¿cómo avanzo con los reclamos, con las solicitudes que tú me estás haciendo, cuando ya teníamos una hoja de ruta para avanzar y avanzar rápido? Entonces, ¿qué te puedo decir, Álvaro? O sea, al final, creo que nosotros lo que hemos estado manejando durante este tiempo, más que nada ha sido la prudencia. Yo he sido una de las que he solicitado, por favor, cuando están allí, que esté la policía vigilante, que no cierren, pero por favor, que no exista la confrontación con ellos, porque si es pacífica, no hay por qué replegar. Mientras se mantengan y no cierren, nosotros nunca vamos a impedir esa protesta pacífica. El problema es cuando trancan la vía, el problema es cuando ya empiezas a lanzarle piedras, a usar canicas para atacar una repartición de biombos en la comarca. Álvaro, yo tengo las imágenes, me las mandaron, y no era la gente que estaba en la protesta pacífica. Los que estaban pacíficos, entonces se le mezcla otro grupo para alterar el orden, y entonces viene el problema. Esa también es otra verdad que hay. O sea, como los ven que están de repente solamente en la acera, entonces ya no queremos la acera, vamos a aprovechar y tomémonos la calle. Y empieza el problema. Yo tengo noches que al final, cuando se dan esas situaciones, estoy en permanente comunicación, porque ya te digo, todos me escriben, todos me llaman, existe la protesta, pero ellos no han perdido la comunicación, ni los caciques, conmigo todos los días. Sí, ministra, ¿qué impide que nos sentemos a conversar entre todos? Yo no me refiero a bocas del toro, y se lo pregunto basado en que sería iluso no reconocer que hay en la población, en un sector importante de la población panameña, una acumulación de malestares, producto de un sinnúmero de situaciones, muchas de ellas heredadas, otras producto de la forma quizás como se expresa nuestro señor presidente, y digo nuestro porque es el presidente de todos nosotros los panameños. Entonces, ese malestar está allí, y usted lo siente. Yo voy a Merca, tengo mi negocio, yo hablo con la gente en las redes, yo siento que hay un malestar en la población panameña. ¿Por qué no sentarnos, no desarrollar ese diálogo, no escucharnos? ¿Qué impide? Lo ha hecho el llamado la universidad, el llamado la iglesia, el llamado lo han hecho diversos sectores. El CONEP ha planteado a través de su presidente Gaby Díez ese llamado. Ayer lo hizo Felipe Rodríguez. En fin, un sinnúmero de personas. Sentémonos, escuchémonos con respeto, hablemos los panameños. ¿Qué impide esto, señora ministra? Mira, yo creo que en su momento, incluso cuando empezó todo este tema de la ley, Álvaro, no estamos hablando del momento de la asamblea, estamos hablando cuando se iba a presentar el proyecto de ley por parte del Ejecutivo. Todos los gremios, todos los grupos que pudiesen de alguna manera tener algún tipo de injerencia dentro de lo que se construyó para presentar el proyecto de ley, porque partamos del punto de que era una realidad, había que tomar una decisión sobre el tema de la Caja de Seguro Social. Eso es algo no que empezó en el 2024, el 1 de julio del 2024, esto se ha venido hablando desde administraciones pasadas, que había que hacer algo con el tema de la ley de la Caja de Seguro Social. Se abrió una mesa de trabajo en ese momento, los gremios fueron, se presentó el proyecto, si recuerdan, pasó meses en la asamblea en una discusión donde se permitió una participación amplia por todo el mundo. El proyecto que terminó saliendo de la asamblea, refiriéndome específicamente solamente al tema de la ley de la Caja de Seguro Social, el proyecto que salió de la asamblea
no es el proyecto que mandó el Ejecutivo en su momento. Ese proyecto fue modificado y modificado ampliamente en ese órgano que es el competente para emitir leyes de la República, porque eso es así. Al final sale, la ley no era, la ley no fue lo que se planteó en un momento por parte del Ejecutivo, sin embargo, era mejor que lo que se tenía en la realidad de la ley 51. Y con eso pues aceptamos desde el Ejecutivo, y el presidente lo que hace es que le da vida jurídica a la ley. En estos momentos, si existe algún interés por modificar la ley, sabemos que tenemos que esperar que la Asamblea retorne a sesiones. Incluso entiendo que hay manifestaciones por parte de diputados de sentarse, porque son en realidad ellos los que en este momento podrían presentar una iniciativa con tal fin. Pero eso va a ocurrir el 1 de julio, que ellos regresan a sesiones ordinarias en la Asamblea. En su momento también conversaciones hubo en algún momento de la protesta. Yo no sé si recuerdas que el presidente llamó a un grupo de manifestantes y lo que dijeron es: con el gobierno no nos sentamos. Entonces, ¿cómo se hace esa apertura al diálogo primero si ya no va a quedar de parte del Ejecutivo mandar? El proyecto de ley que se tenía que mandar por parte del Ejecutivo se hizo, se presentó, y tenemos una ley que es una realidad, es un hecho jurídico hoy por hoy que está vigente. El camino, incluso lo han dicho muchos los manifestantes, si te iban a, ¿qué dijo en su momento? Que ellos iban a hablar era en la Asamblea, con la Asamblea, que son los que podrían en su momento hacer una modificación. Entonces sí, por supuesto, ¿cuál es el centro de debate de nosotros en un momento determinado? El órgano de debate público es precisamente la Asamblea, pero hay que esperar que ellos regresen el 1 de julio, y entiendo que ya hay diputados que se han manifestado en esa vía. Hoy tú puedes de repente resolver el tema de la mina, de la Caja de Seguro Social, y te van a abordar con el tema de la mina, te van a abordar con el tema, como te digo, de tierras, te van a abordar de repente con un sinnúmero de situaciones que en este momento se pueden resolver sin mantener cierres en las calles. Entonces, el momento creo que ya no es, y tú has dicho algo muy importante, Álvaro, creo que todos veníamos con el agotamiento de quizás ver una pandemia, de ver la pérdida de vidas humanas, pérdida de empleo. El común denominador del panameño estaba emocionalmente agotado, y cualquier cosa hoy por hoy es un detonante. El gobierno ha tratado en la medida de lo posible ir resolviendo problemas heredados sin saturar de información de cosas que están pasando al interno del gobierno, de denuncias que se ponen. Mira, yo escucho todos los días que la gente dice: ¿dónde están las denuncias? Lamentablemente, hoy por hoy nosotros no tenemos un sistema inquisitivo como aquellos días donde estaba una noticia criminis y de repente tú veías que iba la fiscalía con la policía, pateaba puerta y se llevaba a la persona detenida en la madrugada. Quizás muchos aspirarían a ver eso precisamente por ese cansancio, por esa decepción. Sin embargo, hoy estamos con un sistema totalmente distinto, más garantista, que aunque nosotros hemos presentado denuncias, tenemos que esperar el proceso propio de ese sistema. No es que no se han puesto, pero entonces, si yo salgo y todos los días le estoy diciendo a la gente: está pasando, tenemos denuncias, no avanzan, seguimos alimentando eso. Quizás, y un error que quizás cometió todo el gobierno fue ese: no recarguemos más a un país que viene, a un ciudadano que viene cansado, que tiene que preocuparse en su día a día. Demos las respuestas que se requieren en este primer año y dejemos de cansar a la población, porque nosotros estamos aquí es para resolver. Si estamos como gobierno en este momento es para resolver los problemas del ciudadano y no tenerlos en ese debate de todos los días, porque todos los días es un tema diferente. Entonces, yo pienso que esa vía que tú dices de conversar, de hablar, el presidente no está ajeno a eso. El presidente, créeme, Álvaro, a veces cuando él sale en los jueves, que sale, quizás algo que nosotros no podemos cambiar es la forma en que él habla, en la forma que él es. Eso es el presidente de la República que tenemos actualmente. Esa es su forma de ser. Pero yo te digo, si hay alguien que ha protegido mucho, que bajo ninguna circunstancia nosotros llevemos esto más allá y que demos tranquilidad al pueblo, es precisamente el propio presidente.
el que hace un llamado a que todos estemos en las calles, en las provincias, protegiendo al ciudadano y llevando respuestas, es el presidente. Créeme, o sea, en ese gabinete todos los martes y hoy no va a ser diferente. Si hay una persona, quizás muchos esperaban que la forma de actuar de él iba a ser distinta, pero pasa así. Hay gente que de repente tenemos un tipo de cara que la gente, a mí me pasa, la gente que piensa que yo soy amargada. Yo no soy amargada, pero sí hay personas que al final protegemos mucho esa parte o esa relación con el ciudadano. En mi caso soy yo, en su caso es el presidente. Cuando se habla de ya por favor hay que cerrar entre alguien que es muy prudente con eso, es el presidente de la República. Y eso sí, te lo digo yo, que él ha estado manteniendo la conversación abierta con los grupos que tienen algún tema que manejar, y ese llamado al diálogo pues él lo ha atendido y se está yendo, pero lamentablemente, Álvaro, estamos en un momento donde tú no puedes hablar con una parte de la conversación está con la mano extendida y la otra con el puño cerrado. ¿Y a dónde vamos a llegar? ¿A diciembre? ¿Cuándo? No, ¿Cómo yo vamos creo a ponerle que final a esto, ministra? No, esto, Álvaro, mira, ya nosotros vamos a tener pues estar en el gobierno, en la posición del presidente. Lamentablemente pues a él le toca más que estar argumentando, tomar decisiones. Él lo ha dicho, él tiene que decidir y nosotros nos debemos también a esas mayorías que hoy en día están afectadas. Se va a tratar por toda la vía posible de que de alguna manera pues esta apertura impacte lo menos posible a las personas que en este momento pues no están protestando y que están haciendo también un reclamo justo. Esa es otra parte de la población que hay que responderle. Algo que nosotros no podemos permitir es que se dé lo que pasó en el 2023, que se cerró el campo a los productores, afectando al productor nacional y afectando al resto de la población que tuvo que empezar a comprar más caro. Todos lo vivimos. Entonces, ha habido un tiempo para esa conversa, ha habido un tiempo para ese llamado, por favor, a la paz. 6 semanas sin clase, ministra. ¿Qué vamos a hacer para resolver esto? Hay que hablar con los docentes, hay que sentarse a conversar con los docentes, señora ministra. Mira, los docentes, ese es otro tema y ahí sí te tengo que decir, o sea, es sumamente lamentable la forma donde tenemos docentes, Álvaro, que están retornando a sus clases, docentes que están regresando a dar clases, directores que han abierto sus escuelas y de repente tú ves, le llega una turba, lo saca, yo he visto los videos, o sea, así tampoco es la cosa. O sea, la realidad es que la persona que quieren dar, tú no puedes sacarla de un aula de clases bajo amenazas. Entonces, mira, tenemos un horario donde los estudiantes dan clase. Ellos van de 7, los que están en el turno vespertino, dan de 7 a 1 de la tarde, tienes las protestas, las manifestaciones de los maestros, que impide que ellos hagan sus protestas, sus marchas, sus reclamaciones sociales después del horario de clase. O sea, ¿cómo tú vas a perjudicar a la población estudiantil que viene de pasar por tanto, si hay métodos y hay mecanismos donde tú puedes protestar? ¿Por qué la protesta no se va después de horas de clase? ¿Por qué tenemos profesores que van, se mantienen y dicen, yo voy a estar aquí porque voy a cobrar? Pues es otra cosa, Álvaro. Tú protestas y tampoco quiero perder entonces los días que yo me retiro o que yo estoy en paro, de que te paguen. Entonces me voy a poner bravo porque me descontaste. Entonces eso es un peculado de uso. Si en este momento no existe una situación a nivel de lo que es los educadores para que ellos estén en esa manifestación, porque su sistema es totalmente distinto. Es totalmente diferente a lo que pasa por la Caja de Seguro Social, que están en apoyo. Pues yo lo entiendo, porque son gremios educadores que van a trabajar ya no por ellos, pero sí por el resto, también se entiende, pero entonces protesta en hora donde tú no perjudicas a tu razón de ser, que son tus estudiantes. Eso también se puede hacer, pero si tu conversación no puede ser esa, si tu conversación es otra, si tu conversación al final va a ser que se te mantengan beneficios que se fueron dando, cuando en otras administraciones lo que se hacía era silenciar con otro tipo de manejos que en esta administración quizás no están encontrando ni van a encontrar, pues entonces esa tampoco es la vía. No puede estar por encima el interés particular de unos grupos de las mayorías. Si vamos a trabajar con total transparencia y vamos a hacer las cosas bien, yo creo que la conversación, o sea, tiene que ser en el sentido de cómo mejoramos
lo que está dentro de tu sector, pero no para conquistas que solamente te benefician a ti y no van a beneficiar a esa colectividad de docentes donde incluso hoy por hoy los que quieren dar clases en algunos sectores los estás agarrando y los estás intimidando. Así tampoco puede ser. O sea, esa no es la vía donde tú puedes estar llamando a un diálogo. Estás disfrazando tu interés particular en lo que es una protesta y dañas entonces ese principio, ese derecho universal a esa protesta y a ese reclamo social y esa manifestación social por mejores días para los ciudadanos y por conseguir que de verdad los gobiernos trabajen por el bien común. Bueno, ministra, también quiero preguntarle sobre el caso de Genaro López y Jaime Caballero, porque la decisión de enviar a ambos a La Joya es una decisión del sistema penitenciario y no del órgano judicial. En el caso de Genaro, ¿qué criterio se utilizó para enviarlo a La Joya, un hombre de 70 años y en una cárcel de máxima seguridad? Mira, Lori, gracias por hacerme esa pregunta, porque lo primero que yo quiero que todo el mundo entienda es que ninguna cárcel de las que yo tengo en este momento es un lugar bonito para nadie. El solo hecho de tener que estar privado de libertad ya es un peso, sea en detención preventiva o sea mediante una condena. Perder de cualquier forma tu libertad, así sea firmando por una medida cautelar, ya es una restricción a un derecho fundamental que es precisamente pues la libertad. Nosotros vimos la audiencia, cuando se da la audiencia se traen todos estos elementos, precisamente que es una persona de 70 años, una persona mayor de 70 años que tenía padecimientos de salud en su momento, y definitivamente cuando nosotros escuchamos al juez Carpintero, decir que él era una persona que podía cumplir con la detención preventiva, definitivamente que lo que nos toca a nosotros en el sistema penitenciario es tomar una decisión sobre dónde lo vamos a mandar. Perdón. Cuando a mí me llega la información y la decisión, sí te voy a decir, Álvaro, la consulta el director conmigo y la tomo yo. ¿Por qué? Cuando hablamos de máxima seguridad en el pabellón donde se mandó, es precisamente uno, porque él tiene que ir a una audiencia, creo que es el 5 de julio, si no me equivoco. El pabellón donde yo lo tengo a él es un pabellón donde la persona de alguna manera está más aislada del resto de mi población penitenciaria. ¿Qué cosa yo no puedo permitir? Precisamente que por ser un dirigente sindical, por ser de alguna manera una figura pública, por la situación que nosotros estamos viendo en este momento, al señor Genaro López le ocurra nada dentro del sistema. Eso es una realidad. Yo no lo puedo mezclar a él con otro tipo de privados de libertad. Si tú me hablas a mí del tema de nosotros dentro del sistema, había una conducta que no es la más adecuada. Nosotros tenemos Renacer, donde las personas que están en el Renacer deben ser personas que van pasando para un tema de prelibertad, es decir, personas condenadas que han estado pasando por su proceso ya dentro del sistema y que deben ir avanzando pues para hacer trabajo productivo o en su medida personas que yo pueda entrar al sistema y las pueda poner inmediatamente a hacer actividades productivas teniendo una condena. Tinajita siempre fue pensada para un tema de una cárcel de transición dentro de lo que es llegas al sistema y te vas directamente al sistema penitenciario para que se te haga todo ese perfilamiento. Nosotros hemos estado adecuando los centros penitenciarios para que funcionen como eso, como centros penitenciarios. ¿Qué lugar para mí es el más seguro? Entendiendo que máxima seguridad no es porque son los privados de libertad o las personas en detención provisional que tienen el peor perfil. Yo no tengo asesinos seriales dentro de esa máxima seguridad que tenemos en ese pabellón. Son personas que por su calidad en un momento determinado yo tengo que garantizar su protección al máximo. ¿Qué me garantiza a mí? En el resto del centro penitenciario, yo lo que tengo son custodios. Se da una reyerta, se da una situación dentro del sistema y lamentablemente tenemos en el medio al señor Genaro o al señor Caballero. ¿Y qué tú crees que va a pasar, Álvaro?
que van a decir que nosotros de alguna manera permitimos o lo expusimos también ante una situación que lo ponía en riesgo. Yo lo que estoy haciendo con esa medida que se tomó es precisamente preservar la integridad física de ellos en tanto se decida el tema de su detención, si se le va a mantener o no se le va a mantener durante la audiencia de apelación, garantizando incluso que él pueda llegar a su audiencia, porque ese es otro problema que tenemos en el sistema. Cada vez que hay una audiencia y la audiencia se exige que es presencial, tenemos que sacar a las personas que están en detención preventiva o que están privados de libertad bajo una cápsula de seguridad, porque así me lo exige a mí la ley, el procedimiento. Entonces se pierden audiencias dentro del sistema, donde nos multan a cada rato porque no se cuenta de repente con el transporte para poder enviarlo o alguna situación impide que se llegue puntualmente a la audiencia. Yo tengo que garantizar en todo momento que el señor Genaro López, el día 5 de junio, que creo que es su audiencia, él cuente, así sea, con el órgano judicial que está dentro del centro penitenciario del complejo, para que pueda tener su audiencia y se le pueda garantizar que él pueda llevar adelante su tema de su audiencia de apelación. Pero, o sea, pero ya no se retiró la apelación. ¿Cómo? ¿No se retiró la apelación? Ah, no sabía, yo estoy pensando que todavía iban a mantener la audiencia. Que los abogados habían retirado la apelación y entonces se va a mantener allá. Y lo que la gente dice es por qué a los condenados por corrupción los llevan al Renacer, donde están en casas en mejores condiciones, donde hay un paisaje muy hermoso. Sin embargo, a estos dos caballeros que ni siquiera están condenados los llevan a La Joya. Esa es la pregunta, ministra. Mira, el tema que tú tienes con lo que me acabas de preguntar con el Renacer, o sea, créeme, que no es que es un tema de que vas a llegar a casas y como te dije, lamentablemente nosotros dentro del sistema encontramos un desorden, que eso ahorita mismo nosotros incluso lo estamos arreglando. Has dicho algo bien importante, él no es una persona condenada dentro de lo que yo tengo en el sistema. Quizás lo que yo mantengo con mejores condiciones ahorita mismo es precisamente ese lugar de máxima seguridad y está bajo el control, bajo la protección precisamente de la policía, que son los que en algún momento, y los atienden 24/7. El lugar más seguro que yo tengo dentro del sistema penitenciario en este momento es el lugar donde se encuentra el señor Caballero y el señor Genaro López. El resto, para mí, son lugares bien complicados de manejar, son lugares donde todos los días se pueden dar situaciones de pelea entre internos, sea el Renacer, sea Tinajitas. O sea, estar dentro de ese ecosistema no es nada fácil, aunque a la gente le suena muy bonito. Como dices tú, hay mejor paisaje en el Renacer. Créeme, Álvaro, que las condiciones en el Renacer tampoco son las mejores. Y esa circunstancia de lo que está pasando, yo también estoy esperando que la Asamblea regrese, porque el cambio que se va a hacer a todo lo interno del sistema penitenciario para que funcione como corresponde, para quitar esa percepción que tiene la gente que el Renacer es una cárcel mejor que estar en Tinajita, eso no es. Todas las cárceles tienen que funcionar como es. Yo tengo que tener mis espacios, que es algo que es sumamente importante. Yo no debo tener dentro del sistema, bajo la vigilancia de custodios y compartiendo con personas ya condenadas, a ninguna persona que esté en proceso, que esté en detención preventiva. Sí, eso es uno de los cambios que van a venir. Pero en este momento, ya te digo, para mí, por el perfil del señor Genaro y el señor Caballero, yo lo que estoy haciendo, y créeme, allá fue el defensor del pueblo en su momento, cuando estaba el señor Caballero, él mismo dijo que él lo estaban atendiendo, lo estaban cuidando, es una población muy pequeña la que yo mantengo allí, me permite a mí atender cualquier situación de ellos inmediatamente y estar, como quien dice, más en contacto, más cerca de cualquier tema de ellos, a mí misma, que entregarlo directamente al sistema. Sí, le aclaro que fue el caso de Caballero, que se desistió de la audiencia de apelación, la de Genaro es el 5. Pero puede cambiar la decisión del sistema penitenciario de tenerlo en La Joya y llevarlo a otro centro penitenciario, o eso ya es una decisión tomada si se mantiene la detención por parte de la justicia.
Mira, si tú me dices a mí la familia me pregunta el mejor lugar donde él puede estar y que va a estar cuidado por mí precisamente porque yo estoy pendiente de lo que pueda estar ocurriendo, porque ya te digo, ese es precisamente un pabellón donde nosotros tenemos menos cantidad de, si se le mantiene la condición de detención preventiva en la audiencia de apelación, ya te digo, y a mí me pregunta, incluso los abogados, el lugar donde yo puedo garantizarle a él que va a estar más seguro es precisamente donde yo lo tengo, incluso para materia de atención médica que pueda tener el señor Genaro. Lo demás no es fácil. Como te digo, el ecosistema de nosotros en el sistema penitenciario, el que cree que estar en el Renacer o las Tinajitas es una ventaja, créeme que conocen y entienden muy poco de la realidad dentro de mi sistema. Y al señor Genaro López, al señor Caballero, Álvaro, si algo yo voy a proteger es que esos señores, mientras tengan que permanecer en la condición de detenidos provisionalmente, yo no voy a permitir que a ellos se les caiga un cabello mientras estén bajo el sistema penitenciario. Eso es una realidad. Y yo necesito salvaguardar la integridad de estos señores, incluso en materia de salud. Mira, Álvaro, solamente para que tengas una idea, una persona que entra con un resfriado al sistema penitenciario, por el hacinamiento que yo tengo dentro del sistema, se me puede convertir en una tuberculosis. Yo tengo situaciones de tuberculosis dentro del sistema. Entonces, y no hacemos apartheid si es la joya, si es la joyita, si es la cárcel de Colón. O sea, en todas las condiciones de salud, por el nivel de hacinamiento que hay, se transforma en otra cosa totalmente distinta. Él es una persona que tiene temas de salud, como bien se dijo, es una persona de 70 años. Tú te imaginas a ese señor conviviendo con el resto de una población penitenciaria que no es poca, que en algún momento le pueda traer alguna situación a él. Entonces, esas cosas yo las tengo que preservar. O sea, yo no, lo que yo estoy haciendo en este momento, manteniéndolo a él ahí, y entiendo que pues las visitas que él ha tenido en su momento han podido verificar que es tal, que él está en este momento contando con esa protección. Créeme, si a mí me lo preguntan, yo siendo familiar de él digo, por favor, manténgalo donde está, porque permite tenerlo de alguna manera mucho más seguro. Cierro. ¿De Saúl Méndez y Bolivia no se sabe nada todavía, señora ministra? Hasta este momento, pues que tengamos algo confirmado, creo que lo que se maneja es la misma información que todos estamos viendo en redes sociales. Entiendo que Bolivia estaba haciendo su trámite para considerar si aprobaba o no. Ya te digo, o sea, lo que sabemos hasta este momento, todo está en manos de Bolivia, la decisión que mantengan ellos, y me imagino que una vez que ellos tomen alguna decisión, pues se hará oficialmente la comunicación a las entidades que corresponden, en este caso Cancillería. Bueno, muchas gracias, ministra. Gracias por estar aquí con nosotros en Noticias 180 Minutos. Que pase excelente día. Gracias a ti, Álvaro, por siempre permitirme este espacio. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Seguimos acá.